Somos Aida, Patricia, Alejandra y Nerea y vamos a explicar la demanda presentada por Ucrania contra Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. La rapidez con la que se convocaron estas audiencias públicas en La Haya se explica debido a la precitada solicitud de medidas provisionales presentadas de carácter urgente como toda medida provisional por Ucrania contra Rusia, en la que Ucrania concluye sus argumentos pidiendo a la Corte Internacional de Justicia lo siguiente. Por tanto, dichos argumentos los citaremos textualmente, es decir, en el idioma original. On the basis of the facts set forth above, and in order to prevent irreparable prejudice to the rights of Ukraine and its people and to avoid aggravating or extending the dispute between the parties under the Genocide Convention, Ukraine respectfully requests that the court indicate the following provisional measures. A. The Russian Federation shall immediately suspend the military operations commenced on 24 February 2022 that have as their started purpose and objective the prevention and punishment of a claimed genocide in the Luhansk and Donetsk Oblasts of Ukraine. B. The Russian Federation shall immediately ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, take no steps in furtherance of the military operations which have as the start proposed and objective preventing or punishing Ukraine for committing genocide. C. The Russian Federation shall refrain from any action and shall provide assurances that no action is taken that may aggravate or extend the dispute that is the subject of this application, or render this dispute more difficult to resolve. D. The Russian Federation shall provide a report to the court on measures taken to implement the court's order on provisional measures 1 week after such order, and then one regular basis to be fixed by the court. Por ello, como bien es sabido, la gravedad de lo que ocurre, la urgencia y el carácter irreversible de los daños causados constituyen los verdaderos motores de una solicitud de medidas provisionales al juez internacional. Es en función de la forma en la que se presentan y del grado de convencimiento que llega el Estado a comunicar a cada uno de los 15 jueces que la respuesta del juez puede ser rápida y positiva. Si, por ejemplo, un Estado acude en contra de los Estados ante la Corte Internacional de Justicia alegando extrema gravedad de lo que ocurre, calificando su autoridad de los hechos con las palabras agresión e invasión, sin romper relaciones diplomáticas con el Estado infractor, el juez internacional en La Haya puede interpretar que la supuesta gravedad no es tal e inferir que la alegada urgencia tampoco amerita mayor celeridad de su parte. Esta situación se dio en el 2010 en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua. En el caso de Ucrania, en el que los calificativos de agresión y de invasión sí corresponden perfectamente a lo que se observa, sus autoridades optaron por romper inmediatamente sus relaciones diplomáticas con Rusia, el mismo 24 de febrero de 2022. Por otro lado, en la no comparecencia de Rusia, la Convención contra el Genocidio de 1948 es el instrumento internacional escogido como base de competencia utilizada por Ucrania en este nuevo caso registrado ante la Justicia de La Haya, al ser parte de esta convención internacional y al justificar oficialmente Rusia su accionar en Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Su pretexto, entre varios argumentos, de la existencia de un supuesto genocidio cometido en Ucrania contra las poblaciones prorrusas en las regiones de Luhansk y Donetsk. Era importante para la Corte Internacional de Justicia escuchar de parte de Rusia información sobre el alcance de semejante afirmación por parte de las máximas autoridades rusas. Por otro lado, tenemos no comparecer y no informar. La no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia no debe entenderse necesariamente como un silencio total del Estado no compareciente, tal y como lo vimos en el reciente caso de Venezuela. Rusia envió un documento de 33 páginas a la Corte Internacional de Justicia refutando de manera bastante aproximativa los alegatos de Ucrania. Si se revisa con detenimiento este documento, se compone en realidad de 6 páginas, acompañadas luego de 27 páginas de anexo. El principal siendo una larga carta del presidente de Rusia con fecha del 24 de febrero del 2022 en sus versiones oficiales en inglés y en ruso. En el punto 20 del escrito ruso leemos que el concepto de genocidio es un término que debería, según Rusia, conllevar distintas acepciones y que el genocidio al que se refiere Rusia no necesariamente refiere a lo estipulado en la Convención de 1951 sobre el genocidio.
Como juristas podemos simplemente decir que en el pasado Rusia nos había acostumbrado a elaboraciones mucho más sólidas en aras de justificar, desde la perspectiva del derecho internacional público, sus acciones. Es posiblemente la primera vez en muchos años que asistimos a semejante improvisación a la hora de justificar legalmente su accionar en Ucrania. Si bien la acción militar rusa en Ucrania pareciera responder a una estrategia planificada y preparada, la defensa legal no pareciera inscribirse en esta misma dinámica por razones que sería de interés conocer. La no comparecencia en un procedimiento contencioso ante el juez de La Haya. Desde la perspectiva estrictamente jurídica, cabe precisar que, procesalmente hablando, la no comparecencia de uno de los dos Estados es un procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia, que no afecta mayormente a la marcha de éste. Se considera que si la oportunidad de defender su punto de vista es desaprovechada por uno de los contendores, ello no tiene por qué afectar el procedimiento en sí, y mucho menos dilatarlo. Bien lo sabe Estados Unidos, que, luego de declararse competente en la Corte Internacional de Justicia en el marco de la demanda presentada por Nicaragua en su contra, optó por comparecer más allá de La Haya. Este acto de rebeldía en nada influyó y sus acciones militares y paramilitares contra Nicaragua fueron condenadas de manera contundente por la Corte Internacional de Justicia. En 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daño y perjuicio y nunca se pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua. En estas recientes audiencias públicas celebradas en La Haya se lee que el presidente de la Corte Internacional de Justicia externó al inicio de la audiencia a su pesar por no comparecer en la delegación de Rusia. La reiteración de los argumentos de Ucrania. La solicitud de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia por parte de Ucrania es del 26 de febrero. Ucrania pudo así detallar mejor sus argumentos legales y referir la dramática situación que se vive en Ucrania desde esa fecha, así como las afirmaciones y declaraciones oficiales hechas por Rusia, intentando justificar su acción. Al no estar presente la delegación de Rusia en la majestuosa sala de la audiencia del Palace Place en La Haya, no se requirió de la segunda ronda de alegatos como usualmente se da entre los estados en audiencias de La Haya. En conclusión, dada la evidente superioridad militar de Rusia y el drama humano que se vive en su territorio desde el pasado 24 de febrero, Ucrania está haciendo uso de todos los mecanismos y herramientas que ofrece el derecho internacional público a cualquier Estado miembro de Naciones Unidas, en particular cuando es agradecido militarmente por otro Estado. El hecho que este último sea un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad no afecta en nada esta acción legal en La Haya. De igual manera que podemos afirmar que Nicaragua no se dejó impresionar por los Estados Unidos en los años 80, titular de esta misma calidad. Considerando la urgencia de la situación y a falta de contraargumentación de Rusia, es posible que en cuestión de pocos días o semanas, la Corte Internacional de Justicia ordene a Rusia algunas de las medidas provisionales solicitadas por Ucrania. Usualmente, el marco de un procedimiento contencioso en el que ambas partes comparecen, la Corte Internacional de Justicia ordena medidas provisionales en cuestiones de 6 días, de semanas o a veces de meses, dependiendo del grado de convencimiento de sus integrantes sobre la urgencia alegada. La urgencia más larga en ser parcialmente declarada como tal por la Corte Internacional de Justicia fueron las medidas provisionales solicitadas por Costa Rica contra Nicaragua en el 2010, presentadas formalmente a la Corte Internacional de Justicia el 18 de noviembre de 2010. La Corte Internacional de Justicia adoptó su ordenanza al respecto tan solo el 8 de marzo de 2011. Con relación a la agresión militar de Rusia a Ucrania, es de notar que en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se aprobó el pasado 4 de marzo crear un mecanismo de investigación sobre las graves violaciones al derecho internacional humanitario que están cometiéndose por parte de las fuerzas militares rusas desde el pasado 24 de febrero, a la que el 2 de marzo de 2022 fue la misma Asamblea General de Naciones Unidas la que aprobó una resolución con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. En lo que atañe esta vez la responsabilidad penal, que podrían a título individual enfrentar a algunos altos funcionarios en Rusia, las imágenes de civiles huyendo de los bombarderos rusos, el creciente número de muertes civiles
reportadas por Ucrania y por agencias de Naciones Unidas, la destrucción de infraestructura básica en pleno invierno, agua, gas, electricidad, llevaron a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional el pasado 28 de febrero de 2022 a iniciar una investigación preliminar. El 1 de marzo, Canadá comunicó que iniciaría formalmente una solicitud a la Corte Penal Internacional. En este sentido, con otros estados parte del Estatuto de Roma de 1998. El 2 de marzo, la Corte Penal Internacional anunció haber recibido una solicitud conjunta firmada por 39 estados, entre los cuales se encontraban en América Latina, Colombia y Costa Rica. Como puede observarse, Ucrania cuenta con los aliados que activan las diversas instancias internacionales existentes, a la que recurren a mecanismos de sanción económica y comercial jamás registrados en el pasado en aras de frenar los ímpetus de Rusia en Ucrania y obligarla a reconsiderar su acción. A su vez, el aparato diplomático de Ucrania acude a las opciones legales y a los marcos institucionales que ofrece el derecho internacional público, que Rusia pareciera ahora querer hacer un lado o simplemente ignorar o burlar de manera grosera. Sobre este último punto, resulta de interés señalar que en su carta de renuncia, uno de los asesores legales de la larga data de Rusia ante el Juez Internacional de La Haya,